En el primitivo cristianismo existían las comunidades que se llamaban cenobios, que eran unos pequeños monasterios, no eran ni monasterios, eran unas pequeñas comunidades en el desierto donde vivían comunidades masculinas y femeninas que vivían hombres y mujeres la vida cristiana tratando de vivirla con mayor radicalidad. Hubo grandes santos y santas de aquella época. Uno de los grandes padres de aquella época fue el abad Antonio. Antonio era uno de los más reconocidos, es como una leyenda dentro del primitivo cristianismo post-apostólico. Vivía muy austeramente, en la vida de caridad, de oración, de bondad. Un día fue a visitar a otros de los monjes famosos de aquella época. Estuvo con Pafnucio, Romualdo, Pacomio, y estuvieron todo el día conversando acerca de cuál de las virtudes era la virtud más importante para un buen cristiano o una buena cristiana. Unos hablaron de que era importantísima la oración para estar en comunión con Dios, otros encomiaron la caridad, que sin amor no somos nada, decía Pablo, y que, bueno, que ese amor debía ponerse en obras. Otros hablaron de la profecía, el don de profecía, de poder hablar en nombre de Dios, que lo más importante era eso en este tiempo. Y así fueron exponiendo cada uno cuál le parecía que era la virtud más importante. Abad Antonio se mantenía en silencio escuchando muy atentamente, cuando finalmente le dijeron, Padre Antonio, ¿cuál es para ti la virtud más importante? Él les dijo, bueno, la verdad que todas las que han dicho son muy importantes. Fundamental la oración para estar en sintonía con Dios, es fundamental el amor como virtud y acción, es importantísimo además tener espíritu de profecía, la verdad son muy importantes, pero hay una virtud que es fundamental, sin la cual todas las demás se caen. ¿Cuál? Le dijeron todos. La sensatez, les dijo Antonio. Sin sensatez, la fe puede transformarse en fanatismo. Sin sensatez, el amor puede ser tan indiscreto que se meta en la vida de los otros y en vez de arreglarle la vida se las complique. O puede ocurrir que, como hemos visto, muchos hombres de Dios o mujeres de Dios tienen una vida de oración ejemplar y se imponen metas tan inalcanzables que finalmente o se transforman en personas duras de juicio, muy creídas en sus propios juicios y dejan la iglesia y hacen la vida imposible a los demás, o se desalientan y dejan. Por eso, sin sensatez, ninguna de las otras virtudes se sostiene, porque la sensatez hace lo posible en cada momento, no se enamora de las propias ideas sobre las cosas, sino que intenta hacer el bien real. Gran lección del abad Antonio, la sensatez en la vida cristiana y en la vida de todos los días, que no es mediocridad, la sensatez es darse cuenta qué es lo posible en cada situación y cuál es el bien posible que podemos hacer y que la otra persona está necesitando. Ignacio de Loyola hablaba de discernimiento. Darnos cuenta que a veces nos proponemos cosas, muchas veces después de algún retiro, alguna experiencia espiritual, nos proponemos un montón de cosas y fracasan. ¿Por qué? Porque no hubo buena experiencia de Dios. No, probablemente la hubo, pero cuando hicimos los propósitos lo hicimos de nuestro deber ser, de lo que nos parece que debía ser, no es así. Nuestras ideas sobre Dios, sobre las cosas, sobre los demás, muchas veces nos ciegan y nos quitan la sensatez de ver cómo son las cosas, cómo son las personas. Pedile a Dios que nos dé ese discernimiento hoy para ver cuál es el bien posible, para ser sensatos, no hacerle la vida imposible a los demás, o no hacerle sufrir a los demás con nuestros fervores a veces sobre la fe, y también vivir con gozo el bien posible. Que Dios nos bendiga. Soy Rafael Velasco, jesuita, y este espacio se llama Nos Rezamos.